bastante intenso, ¿verdad? Pero muy bendecido, gracias a Dios. Así que vamos a hacer una oración, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites reunirnos un día más, Señor, porque tú no solamente eres Señor del día de reposo, del sábado, y no solo eres Señor del domingo, tú eres Señor todos los días, Señor. Y tú te has revelado como alguien que quieres estar cerca de tus hijos, de tu pueblo, todos los días. Y leemos en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas se reunían y alababan con gozo al Señor en sus corazones. Así que gracias porque podemos estar reunidos primordialmente, Señor, para ti, para tu alabanza, para darte gloria, para darte honor, para acercarnos, Señor, delante de ti con gratitud y también con alabanza en nuestro corazón, pero también, Señor, para poder de alguna manera exponernos a ti como servidores, como gente a quien tú has tomado en cuenta para tu servicio, Señor, porque es un alto privilegio, pero también una gran responsabilidad que tú nos tomes en cuenta para tu servicio, Señor, que tú nos llames, que nos invites, que nos des la confianza de poder servir, Señor, a ti, pero también poder servir a tu iglesia de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu corazón y a tu voluntad. Así que, Señor, yo creo que continuamente necesitamos detenernos a reflexionar en ello. Yo creo que continuamente necesitamos autoexaminarnos para que así podamos nosotros, Señor, comprobar cómo andamos delante de ti, Señor, cómo estamos respondiendo a tu llamado, cómo estamos respondiendo, Señor, a tu oportunidad que tú nos das y que nos has dado. Por eso, Señor, es que hoy estamos aquí, abrimos nuestro corazón, danos entendimiento, danos un espíritu humilde delante de ti y receptivo, Señor, a tu palabra, a tu enseñanza, porque lo necesitamos, Señor, y lo queremos hacer así. Queremos ser hallados fieles delante de ti. Y por eso, Señor, hoy yo pongo en tus manos esta reunión, este tiempo, lo estamos consagrando para ti. Te estamos rogando, Señor, que tú nos recibas y que nos ayudes también para que podamos avanzar, Señor, en ese llamado y en esa oportunidad que tú nos has dado. Y lo oramos todo y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, como les decía, espero poder hablar un poco y que no sea muy pesado para sus oídos el tener la voz así tan ronca y quebradiza, pero bueno, vamos a meditar un poquito en la palabra, solamente ponerles en contexto. Tuvimos el ayuno de 21 días en enero y yo le pedí al Señor cuando estaba preguntando al Señor cuántos días ayunar, porque yo le decía, Señor, no quiero hacer las cosas así como de cajón o en automático. 21 días es lo que normalmente hemos procurado hacer, y yo le decía, pero yo sé que un ayuno agradable para ti no necesariamente tiene que ser de 21 días, ¿verdad? Y le estaba pidiendo mucho al Señor que me diera dirección, pero también que me renovara un entendimiento para poder ayunar pues con fe y no nada más por rutina, porque hay muchas cosas que uno puede hacer por rutina y aún por rutina está bien, pero si tenemos, hermano, una revelación fresca de Dios, pues va a ser muchísimo mejor, ¿verdad? Bueno, entonces en esos pensamientos estaba, y un día el Señor me comenzó a traer pensamientos sobre el ayuno. En Isaías 58 habla de un ayuno agradable, el ayuno que Dios escogió, ¿verdad? Y Dios hace diferencia ahí, y Dios dice, no ayunen de esta manera, pero ayunen de esta otra, y entonces ese será el ayuno agradable, ese será el ayuno que yo escogí. Entonces, pues me quedé pensando en ese ayuno agradable y le preguntaba, Señor, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿en qué consiste que un ayuno sea agradable? ¿Es la duración de los días?
es que sea un ayuno total, un ayuno natural, un ayuno. ¿Cómo te agrada a ti el ayuno, verdad? Y entonces el Señor me llevó a la historia de nuestro Señor Jesús, su ayuno allá en Mateo 4 y unos versículos antes, donde el Señor Jesús se bautiza y cuando Él sale del Jordán, pues ustedes saben que el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, pero también se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia, dice una versión, en Él yo tengo mi agrado. Entonces ahí el Señor me comenzó a hablar y me mostró esto, hermano, que para mí fue un hallazgo literalmente, ¿verdad? Y el Señor me mostró y me dijo: Él ya era agradable antes de ayunar, porque antes de que Él fuera al desierto a ayunar, yo ya dije que yo me agrado en Él. Ya yo me había pues deleitado en mi Hijo, yo ya había dicho que en Él yo tengo mi complacencia. Entonces cuando Él va a ayunar, Él ya va como un hijo del agrado del Padre. Y entonces el Señor me hablaba y me decía: ya de por sí era agradable. El ayuno no lo hizo agradable, Él ya era agradable delante de mí. Era tan agradable que yo no me pude contener y declaré ahí públicamente que este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y entonces ahora sí va al ayuno, y el ayuno pues también es un ayuno agradable, es un ayuno aprobado por Dios, es como que Dios aprobó el ayuno, porque dice la Escritura, hermano, que cuando el Señor regresa del ayuno, dice que viene en el poder del Espíritu Santo, le otorgaron algo que antes no tenía. Entonces el Señor me hablaba y me decía: esa es la evidencia de que yo aprobé su ayuno me agradó. Pero escuchen eso, hermano, pero me agradó porque Él ya de por sí era agradable para mí, Él de por sí ya era grato para mí, ¿verdad? O sea, el ayuno no lo hizo agradable, Él ya era agradable. Como Él ya era agradable, su ayuno también me fue agradable, ¿verdad? Y entonces eso, hermano, pues para mí, les digo, fue algo muy, muy impactante, muy importante, porque yo, hermano, le preguntaba al Señor: Señor, ¿y cómo hacer un ayuno agradable? Que no sea una dieta, que no sea el acto heroico, que algunos digan: ay, cómo ayuna el hermano, la hermana, ¿verdad? ¿Cómo hacer que un ayuno sea agradable a ti? Y entonces el Señor me dijo: hay que ser agradables antes de ayunar. El ayuno no te va a ser agradable si tú no eres agradable. Entonces ahí fue donde yo compartí un tema que llamé el hijo agradable y el ayuno agradable, ¿verdad? O sea, solo un hijo agradable puede ofrecer un ayuno agradable. Les decía yo que por más que uno ayune, la cantidad de días que sea, si uno es un hijo desagradable, si uno es un hijo que no es del agrado del Padre, pues aunque ayunemos los días que ayunemos, eso no va a cambiar nada, ¿verdad? Entonces, el orden de los factores, aquí se altera el producto. No es que el ayuno nos hace agradables, es que ser hijos agradables hace que nuestro ayuno sea también agradable, sea un ayuno aprobado por Dios. Y eso lo recibí unos pocos días antes de que comenzáramos a ayunar. Y luego ya tuvimos el ayuno de 21 días y casi para terminar el ayuno, el Señor me comenzó a vivificar con Lucas 4, donde el Señor después del ayuno va a la sinagoga, lee al profeta Isaías y encuentra el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para 5 cosas. La quinta cosa que dice en Lucas 4:19 dice: es para predicar el año agradable del Señor. Y ahí, hermanos, el Señor me impactó con esa frase, ¿verdad? El año agradable. Porque había yo compartido el hijo agradable, el ayuno agradable, y ahora el Señor me muestra el año agradable. Y entonces ahora, hermano, el Señor me muestra cómo su hijo agradable ofreció un ayuno agradable, y el fruto de ese ayuno agradable es que el Padre lo unge para proclamar, para predicar un año agradable.
Y no sé si ustedes me puedan seguir con esta línea de lo agradable, ¿verdad? Del hijo agradable, el ayuno agradable, el año agradable. Y a mí me impactó esto, hermano, que el año agradable no se lo dieron a predicar a Juan el Bautista. El año agradable no se lo dieron a predicar a Pedro. El año agradable se lo dieron a predicar al hijo agradable que había ofrecido un ayuno agradable, ¿verdad? Es como que el padre dice: tú, hijo agradable, ofreciste un ayuno agradable, ahora yo te unjo para que tú prediques un año agradable, ¿verdad? Es como que se une ese factor, todo lo agradable en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, pues he estado compartiendo, porque así lo percibí de parte del Señor, de que estamos viviendo un tiempo donde Él nos da la oportunidad de entrar en un año agradable del Señor. Y es bien interesante que es el año agradable del Señor, porque si fuera el año agradable de la política, de los gobiernos, de la economía, pues qué agradable va a ser, ¿verdad? Yo he estado muy al tanto de lo que estaba pasando con la amenaza de los aranceles, que ya ven que había entrado en vigor y que hoy en la mañana ya la presidenta dijo que se puso en pausa un mes. Pero yo estoy más preocupado con eso, hermanos. Yo estoy pensando en el costo de esa pausa de los aranceles, porque el costo fue esto. ¿Cuál fue el costo? Que la presidenta de México acepte que va a colaborar en la lucha con el narco, al mismo tiempo que el presidente o el primer ministro de Canadá anuncia que para Canadá también los cárteles mexicanos están en categoría de terrorismo. O sea, no sé si entienden la línea de pensamiento. Por un lado le dicen a la presidenta: tienes que aceptar colaborar en la lucha con el narco, y al de Canadá le dicen: igual que nosotros, tú tienes que decir que los cárteles mexicanos son terroristas. Y eso, hermano, les digo, a mí me tiene sí reflexivo pensando en todo esto, porque el presidente norteamericano no ha escondido su intención de atacar en suelo mexicano a los cárteles de la droga. Y al ahora, por un lado, presionar a los dos países con ese mismo tema, pues, hermano, la verdad es que es de pensar toda esta situación. Lo que quiero decir es, por lo menos, mis amados, imaginarlo ya es desagradable. Por lo menos nada más pensar lo que podría llegar a parar todo esto, nada más pensarlo, imaginarlo es desagradable, ¿verdad? Pero miren, hermano, qué tremendo, porque dice el Señor: a predicar el año agradable del Señor. No de los presidentes, no de la política, no de la economía, no, el año agradable del Señor, ¿verdad? Y qué tremendo es eso, hermano, porque si es el año agradable del Señor, por más que alguien lo quiera hacer desagradable, si el Señor ya dijo que es agradable, ¿verdad? Entonces, solamente les digo, les quería poner en contexto, ¿verdad? Lo impactante que es esta palabra, por lo menos para mí, que el Señor diga: es un año agradable porque lo digo yo. Aunque las políticas, la política, los gobiernos, la economía, he estado tratando de comprender y de analizar un poquito todo esto con la única finalidad, hermano, pues de dimensionar el contraste con la palabra de Dios. Que me quedé muy sorprendido que el 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos. O sea, de todas las exportaciones totales, del 100% de lo que México exporta, el 80% se va a Estados Unidos. Y dicen algunos analistas financieros, dicen eso es un tiro en el pie de México, porque no ha diversificado sus exportaciones. Entonces el 80% está yendo a un solo lugar, que si ese lugar te tira todo a la basura, pues tú perdiste el 80% de lo que estabas vendiendo, ¿verdad? Entonces lo que les quiero decir es, a nivel político, económico, de naciones, por lo menos, hermano, el meditar en estos factores sí se siente medio desagradable. O sea, uno dice: ¿en qué va a parar todo esto, verdad? Apenas está comenzando el gobierno de este hombre, apenas están comenzando 4 años. Entonces, ahí es donde yo les digo, solo lo digo para contrastar cómo Dios dice: a predicar el año agradable del Señor. Entonces, hermano, esto es bien tremendo, porque si uno ve
con los ojos humanos naturales, a lo natural, todo parece por lo menos desagradable, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice, este es un tiempo agradable porque lo digo yo, ¿verdad? Como diciendo, aunque los gobiernos, la política, la economía, yo digo que este es un tiempo agradable. Y eso a mí me impactó mucho, hermano. Uno, porque es tremendo, y dos, porque pues literalmente es el Señor llevándonos a esa palabra que no tenía nada que ver con la dirección o lo que estábamos buscando del Señor. O sea, es algo a lo que el Señor nos ha ido llevando, ¿verdad? Entonces, el común denominador de todo esto es agradable, ¿verdad? El Hijo agradable ofrece un ayuno agradable y lo ungen para predicar el año agradable del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, quiero que vengan a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, voy a ir directamente. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que recuerden que Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Él había sido enviado por el apóstol Pablo para pastorear allí en la región de Éfeso. Así que esta carta a Timoteo es una carta para un líder, para un pastor, para un servidor de la iglesia. Y en 2 Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado es una palabra que también usé como sinónimo de el hijo agradable, ¿verdad? El hijo aprobado de Dios. Este es mi hijo amado. No Juan no es mi hijo amado. Pedro, Simón tampoco. Jesús, este es mi hijo aprobado, mi hijo amado. Y su ayuno ha sido un ayuno aprobado también. Yo apruebo su ayuno, ¿verdad? Entonces, quiero que vean la palabra aprobado como sinónimo de agradable. Y dice aquí, hermano, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Otra vez, insisto, hermano, vean aprobado como sinónimo de agradable. Y entonces dice, hermano, que con diligencia nosotros procuremos presentarnos a Dios agradables, aprobados. Y luego dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces yo veo aquí, hermano, que en esta idea de lo agradable, hay un llamado aquí, hermano, del Señor a nosotros, y este llamado es procura con diligencia. No solo procura, sino procura con empeño, procura con esfuerzo presentarte a Dios agradable, presentarte a Dios aprobado como obrero. Y eso me encanta, hermano, porque no dice como pastor, no dice como apóstol, no dice como hombre de ministerio espectacular, ¿verdad? Sino que dice, procura presentarte aprobado, agradable, como obrero, como un simple trabajador. Ahorita voy a leerles una versión, pero quiero que vean, hermano, cómo el llamado aquí es en medio de un año agradable. Yo no sé si me di a entender, y yo no sé si usted lo crea, pero yo creo que el Señor nos invita a vivir un año agradable. Pues en un año agradable, hermano, el Señor nos dice, procura presentarte tú como un obrero agradable, como un obrero aprobado delante del Señor. O sea, no es nada más creer que hay un año agradable o decir que lo creo, sino que si realmente crees que este es un tiempo agradable, tú mismo procura ser agradable a Dios. Tú mismo procura con diligencia ser un obrero aprobado, un obrero que el Padre diga, ¿cómo me agrada este obrero? ¿Cómo me agrada este que yo llamé a trabajar en mi obra, en mis propósitos? Qué bien lo procura hacer, con cuánto empeño lo está haciendo. Entonces, espero darme a entender, hermano, con lo que les digo. En un año agradable, el llamado del Señor para todos los que servimos es: procura con diligencia presentarte como un obrero agradable, como un obrero aprobado. Y entonces escuchen esta versión que les voy a leer, es la Biblia Dios habla hoy. Dice así, escuche esto, hermano: haz todo lo posible
por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y me gustan muchas cosas de esta versión. Me gusta primero que dice: haz todo lo posible, pero haz todo lo posible, no más o menos lo posible, no algunas cosas posibles, pero dice: haz todo lo posible. Y luego me gusta, hermano, que dice: por presentarte delante de Dios, me gusta esto, como un trabajador. ¿Como un qué, hermanos? Como un trabajador. Obrero, yo sé que obrero también se entiende, pero tal vez a mí por lo menos me suena un poco más frontal esta palabra, ¿eh? Procura, dice, otra vez lo leo: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador. ¿Como un qué, hermanos? Como un trabajador. Y otra vez me gusta, hermano, lo directo de esta palabra. O sea, lo que Pablo está diciendo es: Timoteo, eres un trabajador. Y otra vez, hermano, fíjese que Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, pero Pablo no le habla como pastor, le habla como trabajador. ¿Sí me entiende lo que digo? Es que pastor suena como muy espiritualoide y suena así como un título honorífico, que entiéndame, en un sentido lo es. Porque yo creo, hermano, que la Biblia dice que hay que dar honor o honra a quien honra merece. Y sí, definitivamente hay una honra que los ministros, hermano, merecen. Eso punto y aparte. O sea, no estoy hablando de ningunear y no estoy hablando de demeritar el ministerio. Pero ahora yo quiero hablar de la otra cosa, hermano. Porque Pablo le está hablando a un pastor, pero no le habla como pastor, le habla como trabajador. Le dice: Timoteo, tú eres un trabajador. Y solo permíteme, tolérenme eso, hermano, ¿verdad? Si Timoteo hubiera sido un pastor medio Lorenzo, medio así, medio deschavetado, hubiera dicho: con más respeto, Pablo, que soy el pastor Timoteo. ¿Sí me entiende? Pero Pablo, hermano, no le habla como pastor. Ahora es pastor. El mismo Pablo lo delegó como pastor. Pero no le habla en términos del estatus pastoral, de tal vez, hermano, de honor, de llegó el pastor, ¿verdad? No, le dice: Timoteo, tú eres un trabajador. Y le dice: y haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado. O sea, como un trabajador que está cumpliendo con su trabajo, que está haciendo lo suyo. ¿Sí me entiende? Hablo, hermano, desde la figura pastoral, porque Timoteo era pastor y porque el primero que tiene que entender eso es el pastor. Pero luego hablo también para cada uno de nosotros que servimos en diferentes áreas, que lideramos algunas áreas. Y entonces no dice aquí: hermano líder fulanito de tal, pásele al frente que le vamos a dar su diploma de líder. No, dice: Timoteo, eres un trabajador. Y haz todo lo posible para presentarte delante de Dios como un trabajador agradable a Dios. Que Dios diga: qué buen trabajador contraté yo. Qué buen trabajador me llamé a mi equipo. De parte de Dios estoy diciendo, ¿sí me entienden? Qué buena decisión esto de haber llamado a a servir en mi obra. Qué bien trabaja, cómo se esfuerza, cómo hace todo lo posible por entregarme una buena cuenta del trabajo que yo le he asignado. Entonces aquí, hermano, yo de verdad pienso tantas cosas de parte del Señor, pero una cosa que es necesario aquí es que nosotros reconozcamos el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer. O sea, cuando digo reconozcamos es entender, asumir, aceptar, identificarnos con el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Me entienden lo que digo? O sea, identificarme con ese trabajo. ¿Qué trabajo es el que Dios me está poniendo a hacer? Insisto, a Timoteo lo pusieron a pastorear. Cuando hablo, hermano, de Timoteo, hablo de lo que está en la Biblia, así que no le voy a inventar, a colgar ningún santito a Timoteo ni nada. Voy a decir estrictamente lo que está en la Biblia.
Porque resulta, hermano, que el apóstol Pablo le tiene que escribir a Timoteo y decirle: Timoteo, por ejemplo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. O sea, le está diciendo: tu trabajo, Timoteo, es la lectura, papacito. Tienes que leer. Ese es tu trabajo. Ocúpate en la lectura. Luego dice en la exhortación, que no es andar regañando. Exhortación en la Biblia es una palabra que viene de paracletos y que tiene que ver con consolar, con animar, con impulsar al rebaño, ¿verdad? A la gente. Entonces dice: tú te tienes que ocupar en la lectura, te tienes que ocupar en la exhortación, en impulsar a la gente, a la iglesia, y en la enseñanza. Ahora, ¿por qué le tienen que decir eso a Timoteo, hermanos? Porque Timoteo andaba en todo menos en eso. Timoteo, hermano, estaba haciendo esfuerzos en su vida. Por ejemplo, estaba haciendo el esfuerzo del ejercicio corporal, que es un esfuerzo, y que Pablo no dice que esté del todo mal. Pablo le dice: mira, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, hermano, no lo descalifica por completo, pero le dice: pero Timoteo, pero tu trabajo, el tuyo, tu asignación con la que tú te tienes que identificar es la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Pablo, hermano, lleva a Timoteo a identificarse con el trabajo que le encargaron, porque estaba haciendo otras cosas, pero no el trabajo que le dejaron hacer. Entonces Pablo, hermano, literalmente tiene que como identificar a Timoteo, como abrirle así casi los ojos y decirle: mira, tu trabajo es esto, Timoteo, ocúpate en ello. Y entonces ahora volvemos al versículo que estábamos leyendo y le dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, como un trabajador agradable. Entonces la idea que yo les estaba diciendo es: no podemos ser trabajadores agradables si ni siquiera nos hemos identificado con el trabajo que nos toca hacer. ¿Qué le tocaba hacer a Timoteo? Díganme la primera: leer. Entonces imagínense, hermano, que Timoteo dijera: a mí no tengo el don de la lectura. Pues tal vez no tengas el don, pero el deber lo tienes, porque es parte de tu trabajo, Timoteo. O sea, esto ya no es una cosa de que si tú crees que tienes el don, o que si tú crees que tienes las ganas o el deseo. No, es que esto ya para ti es un trabajo, Timoteo. Este es tu trabajo. Y procura con diligencia, o haz todo lo posible para presentarte delante de Dios como alguien que ha hecho su trabajo. Y su trabajo era leer y no lo estaba haciendo. Su trabajo era exhortar y él mismo, hermano, no podía con el espíritu ese de temor que andaba batallando. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo. Hermano, no se podía ni animar a sí mismo, que iba a andar animando a los demás. Procura hacer tu trabajo diligentemente. La enseñanza. Dicen algunos comentaristas que esos famosos problemas estomacales que tenía Timoteo, dicen algunos que probablemente era un nerviosismo que él experimentaba cada vez que se paraba y le tocaba compartir. ¿Y por qué, hermanos? Algunos aquí han sentido, saben, ese nerviosismo, ¿verdad? Pues la cosa es que a él le pasaba siempre. ¿Y por qué le pasaba siempre, hermano? Pues porque no había leído, no se había preparado, y a la hora de tener que enseñar, pues se lo comía, hermano, el nervio de que no sabía, las ideas ni siquiera estaban claras. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo su trabajo. No había ni siquiera identificado cuál era el trabajo que a él le tocaba hacer. Entonces, esto que estoy diciendo ahorita, hermano, es un tema en sí mismo, porque de verdad abarca muchas cosas, pero a grosso modo es muy importante, hermano, que nosotros nos identifiquemos con el trabajo que Dios nos ha asignado. Ahora, ¿cómo reconocer o cómo identificar ese trabajo? Para la mayoría de ustedes es muy sencillo, hermanos, porque es sencillamente atender o saber lo que tus pastores te están poniendo a hacer. O sea, no necesitas que Dios te hable en sueños, no necesitas que Dios te revele en una visión así, en un éxtasis: Señor, ¿qué debo hacer? No, nada más haz lo que el pastor te está diciendo que hagas.
Ese es tu trabajo. Identifica tu trabajo, asóciate con tu trabajo, recibe tu trabajo y haz tu trabajo. Les pongo otro ejemplo del mismo Timoteo. Le dice el apóstol Pablo, haz obra de evangelista. Entonces ahora el apóstol Pablo literalmente le tiene que hacer como una lista a Timoteo de las cosas que le toca trabajar. Y una de las que le dice es, haz obra de evangelista, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, o sea, con ganas y sin ganas, Timoteo, es tu trabajo. Tú no tienes chance de decir que si tienes ganas o no tienes ganas, que si estás de buenas o de malas, que si estás preparado o no. Haz obra de evangelista, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero no tengo ganas, Pablo, pero es tu trabajo, Timoteo. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos, hermano, que identificar el trabajo que nos toca desempeñar y tenemos que identificarnos, asociarnos con ese trabajo, ¿verdad? Yo creo, hermano, que pues muchas veces, como le pasó a Timoteo, nos pasa a nosotros, que ya sea que tal vez no terminamos de entender nuestro trabajo, o tal vez nos cuesta trabajo identificarnos, ¿verdad? Tal vez alguien dice, no, yo enseñar, no, me pasa eso que dijo del Timoteo, a mí también me pasa, ¿verdad? Yo me pongo nervioso, ¿no? Tartamudeo, ya no sé ni qué decir. Tal vez nos cuesta trabajo identificarnos y aceptar nuestro trabajo. Bueno, en un tiempo y en cierto sentido, hermano, es normal. Pero sí tenemos que entender, es mi trabajo. O sea, me pusieron a liderar, es mi trabajo liderar. Me pusieron a coordinar, es mi trabajo coordinar. Me pusieron a cuidar, es mi trabajo cuidar. Me pusieron a lo que sea, ¿verdad? Administrar, es mi trabajo administrar. Y por más que haya momentos o tiempos en los que a lo mejor nos cuesta pues rendirnos a ese trabajo, pero mire lo que le estoy diciendo, en un tiempo agradable, el Señor nos llama y nos dice, quiero que en este tiempo agradable tú te presentes como un trabajador agradable, que hagas todo lo posible por ser un trabajador aceptable, aprobado delante de mí. Que yo diga, mira, le ha costado, pero se amarró a ese trabajo que yo le dejé. Ha batallado como Moisés, ¿verdad, hermano? Que 4 veces le trató de decir a Dios que él no. Señor, no sé hablar. Y el Señor dice, no te preocupes, yo te pongo ahí a tu hermano Aarón, ese sí sabe hablar. Señor, ¿qué van a decir de mí? Porque lo último que saben es que maté al egipcio, ¿verdad? Y el Señor ahí está, hermano, lidiando, aguantando a Moisés. Pero Moisés, hermano, estuvo batallando también antes de rendirse al trabajo que Dios lo había llamado, ¿no? Y lo que quiero decir es que a veces así nos pasa, batallamos para terminar de aceptar o para terminar de creer la encomienda que Dios nos ha dado, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo acá a Timoteo, Timoteo, ya estás en ese barco. Entonces, haz todo lo posible por trabajar como un obrero agradable, como un obrero aceptable delante del Señor. Entonces, yo, hermano, estaba recibiendo esto de parte del Señor y literalmente pues yo les paso el sentir que Dios me ha hablado, ¿verdad? En un año agradable, procura presentarte como un obrero agradable, como un trabajador agradable. Y dice, hermano, aquí la palabra en la versión que les estoy leyendo, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado. Miren esto, hermano, que no tiene de qué avergonzarse. Eso, hermano, es bien tremendo, ¿verdad? Un trabajador, hermano, que no tiene que decir, ay, perdón, no lo hice, ay, perdón, sí, yo sé que me tocaba, pero no lo pude hacer, fui incapaz, no la hice, me faltó preparación, me faltó, qué sé yo, gracia. No, dice, haz todo lo posible de presentarte como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse.
Eso, hermano, es bien tremendo. No sé si le parece a usted, ¿verdad? Un trabajador, hermano, que no tiene que decir, "Y perdón, lo hice mal. Ay, perdón, se me olvidó checar esta cosa que era de mi área, que a mí me tocaba. Ay, perdón, no lo hice y me tocaba a mí. Mil disculpas." Fíjese cómo dice el Señor. Procura presentarte como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Que dice, eso lo hice, Señor. Y lo otro también lo hice. Y lo otro, ahorita aquí le paso la lista que sí lo hice. Sí me doy a entender. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, yo espero que por la unción del Espíritu podamos aplicarlo a nuestra propia vida, ¿verdad? Porque no todos trabajamos en lo mismo ni al mismo nivel. Pero en el nivel, hermano, que el Señor nos ha llamado a trabajar, dice la palabra, haz todo lo posible por ser un trabajador aprobado, que no tengas de qué avergonzarte. ¿Está bueno el reto o no, hermano? ¿Qué le parece a usted? Que no tengas de qué avergonzarte. Que no tengas que decir, ay, mil disculpas, se me olvidó, no tomé nota, no sabía, no me acordé, no pude, no supe, no quise, lo que sea, ¿verdad? Dice, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Obviamente, hermano, para con Dios, ¿verdad? Sí me sigas acá. Es fuerte este llamado, hermanos. Pero yo siempre creo que cuando Dios nos manda algo, también nos está dando la gracia correspondiente para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, digan conmigo, como un trabajador. ¿Cómo nos tenemos que ver, hermanos? Como un trabajador. Yo sé, espero, pero no, sí sé que no hay locuritas de esas aquí entre nosotros, ¿verdad? De querer títulos y aspiraciones y aquí un coso que diga apóstol intergaláctico, ¿verdad? Yo sé, espero y creo que no somos de ese tipo de gente. Pero mire, hermano, qué fuerte, porque Timoteo era pastor, pero no le hablan como pastor, le hablan como trabajador. Eres un trabajador, Timoteo. ¿Sí me está siguiendo? Te tienes que ver como un trabajador. Tienes que identificarte como un trabajador. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces, como un trabajador, número uno. Número dos, que hace todo lo posible por ser aprobado. Que hace, en el mundo secular, hermano, a ese trabajador le llamarían un lambiscón. ¿Sí o no? Dirán, este quiere quedar bien con el patrón y la verdad es que no es cierto, solo está haciendo bien su trabajo. Pero está, hermano, el mundo tan corrompido que al que hace bien su trabajo lo llaman un lambiscón. Al que cumple cabalmente con lo que le dejaron, los otros lo odian nada más porque hizo bien lo que tenía que hacer. Bueno, pero eso es allá afuera, hermano. Pero acá con el Señor dice, aquí tienes que procurar presentarte como un buen trabajador, como un trabajador aprobado, como un trabajador agradable al Señor, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Pues porque está cumpliendo con su trabajo, porque está cumpliendo con su asignación, está cumpliendo con su tarea de una manera exacta, de una manera cabal. Entonces otra vez vuelvo, hermano, donde yo les decía, creo que el mayor desafío aquí es comenzar por identificar cuál es mi trabajo. Identificarme con ese trabajo, con esa función, y luego hacerlo de tal manera que sea agradable y que no tenga de qué avergonzarme. ¿Sí me voy a entender? Insisto, esto, hermano, tiene diferentes niveles de aplicación, porque no todos aquí hemos sido llamados a trabajar en lo mismo ni en la misma magnitud. Entonces cada uno de nosotros tenemos que identificar a qué el Señor nos llamó a trabajar. ¿Sí me entienden o no me entienden? Otra vez, ¿qué era Timoteo? Era un pastor. Le tocaba leer, exhortar y enseñar, y luego más adelantito le dicen, haz obra de evangelista también. Esa era su asignación, ¿verdad? Entonces él tenía que identificar esa asignación para procurar ser agradable en eso y no tener de qué avergonzarse. Sí me doy a entender. Por ejemplo,
Timoteo las cuentas que tenía que haber entregado es, ay, Pablo apóstol, pero si mira cuántos libros me leí este mes. No estoy leyendo, apóstol. ¿Sí me sí? Porque ese era su trabajo, ¿ah? Entonces dice, procura no tener de qué avergonzarte. Entonces cuando ponían a leer a Timoteo, hermano, su lectura tenía que ser como la lectura de alguien que lee. Hasta ahí lo voy a dejar nada más. Su lectura tenía que ser la lectura de alguien que lee. Y yo les digo a los alumnos en el instituto, y los que hablamos Biblia, enseñamos Biblia, predicamos Biblia, solo cuando leemos, todos tienen que saber que nosotros estamos familiarizados con ese libro. Sabemos pronunciar los nombres, las ciudades, los lugares, porque es nuestra materia prima de trabajo. Entonces, si de pronto llega una persona, hay un jovencito aquí en la iglesia que siempre, y ayer estaba orando al entregar sus premisas, siempre su oración es, Señor, que mis patrones puedan conocer a mis pastores, que mi patrón conozca a mi pastor. Entonces imagínense que el muchachito trae al patrón, al dueño de la empresa, y el dueño de la empresa viene y se sienta acá y me oye leer, y desde que me oye leer dice, y este es el que trabaja en la Biblia. Y este es el que se dedica a la Biblia en este lugar. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces miren lo que dice. Procura ser un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí me va a entender? Entonces, la lectura, ¿verdad? Vuelvo otra vez a Timoteo para no hablar de nosotros, mejor hablamos de Timoteo, ¿no? La exhortación. Timoteo, después que tú hablaste, la gente sí tiene ganas de echarle ganas y de ir adelante, de decir, vamos. O ya no quieren volver a la iglesia. Y todavía les dices, sí quiere. Si no, váyase a la iglesia de la esquina. Qué exhortador, Timoteo. Porque dije que exhortar es animar. O sea, a Timoteo lo que le tocaba, hermano, como nos toca a muchos de nosotros, es que cuando la gente llegó arrastrando la cobija y preguntándose si vale la pena seguir adelante, después de que nos oyeron, salen con ganas de seguir adelante. De no tirar la toalla, de perseverar todavía, de aguantar una semana más. En esta semana viene el milagro. Esta semana sí, el Señor me ayuda en mi economía. Ahora sí viene la buena, ¿verdad? Pero qué vergüenza que al que le toca animar, se le desanimen todos. Sí me entienden, ¿verdad? Qué vergüenza que... Y eso, hermano, insisto, lleva mucha explicación. Porque no significa, hermano, que uno tenga que hacerla de motivador, de coach. Porque, hermano, la palabra a veces regaña, a veces pone a la gente contra la espada y la pared, pero si es la palabra de Dios, el resultado final es que la gente se levanta, se aviva, y los que no le echaban ganas, de pronto por lo menos piensan que le van a echar ganas, ¿verdad? Y en la enseñanza, entonces, Timoteo, que no tengas de qué avergonzarte en la enseñanza, que la gente sí sepa de qué estás hablando. No como le dijeron un día a un predicador en un congreso, se llevaban bastante pesado todos los pastores que organizaban ese congreso, y pasa uno después del otro y dice, bueno, pues vamos a abrir la palabra a ver si logramos aquí agarrar alguna idea, no vaya a pasarme lo de fulanito que nos llevó a Jerusalén y allá nos dejó tirados. Y la verdad es que da risa porque era cierto. Le contaba una cosa y luego otra y luego otra, y eso sí, como se reía uno, pero no sabías qué había dicho. O sea, uno salía de esa predica bien contento, pero si tú buscabas extraer algo, no sabías qué había dicho. Entonces dice, tu trabajo es enseñar, Timoteo, que no tengas que avergonzarte en la enseñanza. Sí me debe entender, ¿verdad? Estamos hablando de Timoteo, insisto, para que cada uno de nosotros nos ubiquemos ahí en eso, ¿verdad? Identificar qué nos toca hacer. Identificar, hermano, en qué nivel nos toca hacerlo.
Insisto, yo soy muy consciente, hermano, de que no todos estamos llamados a trabajar en lo mismo ni al mismo nivel. Eso está más que claro. No vamos a exigirle a todos lo mismo porque no todos estamos llamados ni a lo mismo ni al mismo nivel. ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí me doy a entender o no? ¿O necesito explicarlo más? O sea, hay que reconocer los niveles, ¿verdad? Los niveles, quiero decir, hermano, de llamado y por supuesto de compromiso. Entonces, identificar el trabajo y decir, ok, entonces a mí me toca hacer esto, a mí me toca coordinar ujieres, a mí me toca coordinar seguridad, ¿verdad? A mí me toca coordinar alabanza, a mí me toca coordinar XY, solo digo así por decir, ¿verdad? Entonces dice, haz todo lo posible por presentarte como un trabajador aprobado. ¿Sí me entienden? Que estás cumpliendo tu función, que sabes tu función y que le pones empeño a ese trabajo. Siempre digo, perdón, lo voy a decir aquí por los servidores que están de otras iglesias, siempre digo, si a mí me pusieron a organizar a los ujieres, pues tengo que organizar a los ujieres. ¿Verdad? No tengo que ir con el pastor para que él me organice los ujieres. Hermano, te puse a organizar ujieres para que ya no lo tenga que hacer yo. Pero cuando uno no está cumpliendo su trabajo, entonces el organizador, el coordinador de ujieres va con el pastor me ayuda a organizar a los ujieres. No, haz tu trabajo. Procura con diligencia hacer tu trabajo. ¿Sí? ¿Verdad que encierra muchas ideas esto? Luego tendríamos que hablar de la diligencia, porque no es nada más ganas, no es nada más ímpetu, es sabiduría, es tacto, es trato, es un montón de cosas. Es fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero identifica tu trabajo y haz todo lo posible por hacerlo. Haz todo lo posible por desempeñar de una manera agradable, de una manera aceptable ese trabajo. Que no tengas nada de qué avergonzarte. Esa frase de no tener nada de qué avergonzarse, hermano, es todavía otra vara más alta, ¿verdad? El no decir, ay, perdón, me equivoqué, ay, la regué, ay, hijo, en lugar de unir al grupo, dividí al grupo. En lugar de impulsarlos adelante, ya se me desanimaron todos. Es un reto bien grande, hermanos, el que tenemos. Entonces mire lo que le voy a decir. Vuelvo al Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Es decir, hermano, para entrar en esta cosa de lo agradable, nos hace falta el Espíritu del Señor. No hay de otra. Sin el Espíritu del Señor, hermano, nosotros no vamos a lograr entrar en ese mover de lo agradable. ¿Sí me voy a entender? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar lo agradable, para fluir en el tiempo agradable del Señor. Entonces, aquí, hermanos, donde todos nosotros los que servimos tenemos que notar siempre la necesidad que tenemos de estar conectados al Espíritu, hermanos. De hacer nuestro trabajo en conexión con el Espíritu Santo. Con mucho respeto voy a decir, y ustedes saben que creemos en la preparación, pero hay cosas, hermanos, en las que la preparación en sí misma no nos va a alcanzar. Ahora, preparación es parte de procurar ser obreros aprobados, pero llegas a un punto donde la preparación ya no te alcanza. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas la unción, la gracia, el favor del Espíritu Santo, para que hasta donde ya topaste con tu curso de coordinadores de tal área y nada más no funciona, ¿verdad? Se necesita Espíritu Santo. Hay una iglesia muy grande en Guatemala, de un predicador muy grande, muy reconocido en el mundo cristiano, que hace años tenían un curso de entrenamiento para iglesias. ¿Cómo hacer crecer tu iglesia?
Pues obviamente, hermano, miles de pastores y de líderes fueron allá porque pues el curso era cómo hacer crecer tu iglesia. Entonces, en ese curso pues se daba una serie de puntos, a lo mejor buenos, correctos, en ciertos lugares, aplicables a ciertos lugares, pero lo que ellos decían es, si tú aplicas estos puntos, sí o sí, tu iglesia va a crecer. No hay chance de que no crezca. Si tú aplicas al pie de la letra, desde el punto 1 hasta el último punto, lo que te estamos diciendo, la iglesia va a crecer. Entonces me contaron unos pastores que fueron a tomar el curso. Dicen, y nuestra iglesia no crecía y no crecía, y nosotros frustrados y desesperados porque pues nos dieron en la capacitación. Y nosotros revisamos y decían punto 1, ok, punto 1, punto 2, punto 2, y así, y no crecían. Entonces hablaron y dijeron, oigan, estaremos haciendo algo mal porque pues la iglesia no crece. Entonces le dijeron los coordinadores de ese curso, le dijeron, algo tienen que estar haciendo mal porque este curso es infalible. O sea, esto funciona porque funciona. Bueno, total que nunca les funcionó y terminaron rindiéndose, ¿no? Entonces, un tiempo después, los que daban ese curso, que eran pues de esa iglesia local, los enviaron a un país de Europa a abrir iglesia, con bombo y platillo. Dijeron, van a abrir iglesia en tal país de Europa con nuestro método 100% garantizado. Y después de unos años, tuvieron que regresar a Guatemala. En un sentido, entiéndame por favor, derrotados, porque su propio curso que ellos garantizaban que funcionaba 100% no les funcionó allá. ¿Por qué les dije todo esto? Porque hay cosas que son del espíritu y que no, ya hay cosas donde tú topas con tu punto 1, tu punto 2, tu organigrama, tu intención, tu planificación. Hay un punto donde vas a topar con eso y de ahí para allá dependes totalmente de la unción del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? O sea, hay cosas, hermano, que si no pasan por una unción, no van a pasar por un taller, por una capacitación, por un curso. Y otra vez, que conste que no estoy descartando la necesidad de prepararnos, pero eso va a tener un tope. Y de ahí para allá, que es el punto ya de hacerlo bien, de tener éxito, de dar buenos resultados, dependemos del Espíritu Santo. Que venga una gracia, que venga una unción, que venga un favor. Y esa unción y esa gracia, hermano, no la va uno a conseguir como yo pensaba y pensábamos muchos hace allá en los 90, ¿verdad? Va a estar el tal profeta ungido, venga por la unción. Yo te transfiero la unción. Híjole, la verdad es que no hay una unción que se tiene que buscar personalmente, que te tiene que costar, que te va a desesperar, que te va a llevar a un punto donde tú dices, Señor, úngeme, porque no la hago para esto, ¿verdad? Entonces, hermano, hay el punto de inflexión para poder nosotros ser trabajadores aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, es, sin lugar a dudas, reconocer la necesidad que tenemos de una unción del Espíritu Santo y de una unción del Espíritu Santo. ¿Sí me entendieron lo que les traté de decir? Bueno, es que hay, como dice la carta a los hebreos acerca de esto, tenemos mucho que decir, pero no me quiero extender tanto de la idea que les quiero dejar en su corazón, ¿verdad? Entonces vivimos, hermano, una brecha, un tiempo, una oportunidad de entrar en un tiempo agradable. Bueno, en ese tiempo agradable, el Señor dice, quiero que seas un obrero agradable, un trabajador agradable. ¿Qué te toca hacer? Identifica lo que te toca hacer y haz todo lo posible, dice la versión que les leí, para presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, una parte, hermanos, la preparación, la capacitación, la planificación, toda esta parte, pero llegas a un tope donde de ahí para allá todo depende de que tengamos
una unción del Espíritu Santo para esa labor, para ese trabajo. A mí me impresiona, hermanos, cómo la unción es algo tan puntual, tan específico, porque Dios le dice a Moisés, le dice: yo he llamado a Bezaleel y a Oliab, los he llamado por nombre, y los he llenado de espíritu de sabiduría, y luego dice esto: para trabajar en todo diseño, con oro y con plata, con telas, con madera. O sea, les dieron una unción específica para trabajar el oro, la plata, las artesanías, pues. Y a mí me impresiona, y así podríamos leer a otros que les dieron una unción específica para una labor, ¿verdad? Entonces yo veo, hermano, cómo en cada área de trabajo, para cada área de servicio, necesitamos una unción para ese servicio. Por ejemplo, hermano, digamos que alguien va a liderar. ¿Alguien aquí ya ha liderado? ¿Sí? ¿Es cosa fácil, hermanos? ¿Es tarea fácil lidiar, digamos, con 7 pelados, con sus convicciones y sus ideas y sus complejos y sus gustos y sus traumas y sus... ¿Es fácil lidiar, hermano? ¿Es fácil ser líder? No. Te puede llevar, hermano, a un punto de frustración, de ruptura. ¿Sí o no? A veces no los 7 pelados son así, pero con 1 o 2 que te salgan difíciles, con esos tienes, ¿verdad? Es fácil, hermanos, tarea fácil liderar, porque tú fuiste a la escuela de liderazgo, fuiste del grupo de liderazgo en la preparatoria, en la universidad, tú eres administrador de empresas, tú fuiste gerente en no sé dónde. Pues tú y tu gerencia y tu universidad y tu todo se van a estrellar en seco si no tienes unción. Hace falta una unción para liderar. Y luego, miren, hermanos, hablando de liderazgo, les dije que ya no iba a extenderme tanto, pero nada más para que se vayan pensando un poquito. Les dice, bueno, vamos a Moisés y pon jefes de millares, de centenas y de 50. Su liderazgo ya de por sí es difícil. Ahora imagínense el que lo pusieron a liderar a 1000. Y luego había otros que lideraban 100 y otros que lideraban 50. Pues el de 1000 necesitaba otra unción. Porque a lo mejor hasta 100 más o menos los dominó, pero pasar de 100 a 1000 necesitaba otra unción. Liderar 100 necesitaba más que el que lidera 50. Ese mismo principio lo aplicó el Señor allá en la alimentación de los 5000, cuando dijo, reúnanlos en grupos, ¿verdad? Entonces había, hermano, la necesidad de una unción para que ese grupo funcionara bajo ese liderazgo, bajo esa coordinación, bajo esa dirección, ¿verdad? Entonces, solamente lo que les quiero decir, hermanos, es imposible poder ser obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse si no nos vemos en la necesidad de pedirle a Dios que nos dé unción para ese trabajo, que nos unja para ese labor. Vas a liderar y como dice el dicho, ¿verdad? Una cosa es ver el toro desde la tranca, otra cosa es entrarle al rodeo, porque todos los que están en la tranca, y ahí está el pobre líder, ¿verdad? Con el toro, ¿verdad? Todos los de la tranca dicen, eso yo lo haría mejor. No, yo los tendría, pero aquí sujetos. Cuando estás allá. Pero cuando ya entras y te das cuenta que no es nada más de ganas. Me contaba un día un pastor amigo que él tenía un congregante muy destacado, empresario, muy próspero, muy todo, pero además era impresionantemente conocedor. Dice, si de pronto una mosca andaba por ahí rondando y no se iba, él tenía la explicación de por qué la mosca estaba ahí, por qué no se iba. Dice, a ese grado todo él lo conocía, pero me decía, pero no creas que era un charlatán, o sea, de veras conocía.
Entonces ese dice andaba desesperado porque él con su conocimiento me veía a mí y a mi equipo pastoral y decía, yo sé más que esos. El equipo pastoral del pastor, pero si yo sé más que ellos. Entonces dice que andaba duro y dale, que él quería ser pastor y que él quería ser pastor. Entonces dice, para quitármelo de encima, que lo mando de pastor. Dice, y a los meses ahí viene frustrado, derrotado y llorando y reclamándome y diciéndome, yo no sé, yo no entiendo a Dios. ¿Por qué si yo estoy preparado y por qué yo sé, por qué ni 10 almas puedo tener en la congregación? Ahí se dio cuenta que no era de conocimiento, no era de, o sea, no todo es de conocimiento, hace falta una unción. Sí, me voy a entender, ¿verdad? Eso, hermano, en lo más y en lo aparentemente menos. Eso, hermano, digamos a nivel pastoral es una realidad, pero eso a nivel liderazgo es una realidad. Y eso, hermano, a nivel obreros, que se les ha asignado una labor, es una realidad. Hace falta una unción de parte de Dios para poder ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, ¿verdad? Sino que uno diga, Señor, pues todo el crédito es tuyo, porque yo sé muy bien que yo no la hago. Yo sé, Señor, que domar a estos hermanos, solamente tú con tu unción me podías ayudar, ¿verdad? Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, yo, hermanos, les quiero animar, les quiero motivar a que podamos procurar de todas las formas posibles presentarnos como trabajadores aprobados, trabajadores agradables que no tienen de qué avergonzarse, y ya vieron que es un llamado fuerte, es un llamado desafiante, ¿verdad? Pero, ahí viene el pero, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Entonces, que nadie pretenda, hermano, no pretendamos que nuestro carisma nos va a alcanzar, que nuestra preparación y nuestros cursos nos van a alcanzar. Necesitamos al Espíritu Santo y una unción especial para ese trabajo que vamos a hacer. A Oliab y a Bezalel, hermano, los pusieron a hacer artesanías y les dieron una unción para hacer artesanías. Entonces, si nosotros somos llamados a servir, a apoyar en un liderazgo, nunca olviden, hermano, a Timoteo no le dijeron pastor Timoteo, le dijeron trabajador Timoteo. Entonces, dicho sea de paso otra vez, ¿verdad? No perdamos de vista que en el fondo somos trabajadores, obreros, punto. Sí me siguen acá. Y luego tenemos que procurar ser aprobados en ese trabajo que estamos haciendo. ¿Qué te toca hacer? ¿Te toca leer? Lee. ¿Te toca exhortar, animar? Anima. No desanimes, sino que anima, ¿verdad? ¿Te toca enseñar? Pues que por lo menos se quede alguna idea clara de tu disertación y que no dejes a la gente diciendo que amén, quién sabe de qué trató, quién sabe, pero amén, ¿verdad? Y tengo tanto que decir que les voy a decir de esto y de aquello y de lo otro, y por si ya no me vuelven a dar otro tirito ahí en el púlpito, mejor de una vez les doy aquí un buffet. No, procura presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Y que lo que Dios nos puso a hacer, hermanos, lo que sea, diferentes niveles, diferentes intensidades de trabajo, pues lo podamos realizar cada uno de nosotros. Amén. Me di a entender, mis hermanos, en un año aprobado hay que ser ministros aprobados, hay que ser obreros aprobados. Ya lo del concepto obrero lo vamos a dejar para otro momento, pero hermanos, es bien interesante, ¿verdad? Obreros, digan conmigo obreros. Nada más le doy esta buena noticia. El solo concepto obrero implica un salario. Entonces yo hoy les quiero decir, hermanos, no ignoren, no olviden que tu recompensa, tu salario viene del Señor. Y que todo trabajo que tú y yo asumamos con responsabilidad
el Señor se va a encargar de que tú recibas, como yo les compartí hace unos días, tus honorarios. Dice Esdras capítulo 5, 6, ¿verdad? Y que puntualmente les sean pagados sus gastos. Entonces, hermano, cuando uno trabaja fielmente para el Señor, como somos obreros, el concepto obrero implica que se le ha asignado un sueldo, un salario. Entonces, sabe, hermano, no ignores, no dudes de que tu recompensa viene del Señor. ¿De qué forma? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y es innegable, es que nuestra recompensa viene del Señor. Nuestro salario viene del Señor. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Yo lo creo, lo sé, lo hemos vivido, lo seguimos viviendo. Nuestra recompensa, nuestro salario viene del Señor. Amén. Y el Señor nunca, jamás le va a quedar de ver a nadie. A Nabucodonosor le pagó, a Ciro le pagó. Dice el Señor, cuando Ciro me sirvió, no hubo quien le pagase. Y dice Dios, yo voy a hacer que se le pague su trabajo. Y Ciro, hermano, pues usted sabe, era un rey pagano, igual que Nabucodonosor, y a esos también les pagó Dios. Yo me sorprendí hace unos años porque un pastor, pues ya no quiso el pastorado, le ganaron los problemas, no lo supo manejar desde un principio y después le ganaron. Entonces llegó a un punto donde ya era un infierno para él y para la iglesia. Entonces terminó por ya no llegar a la iglesia. Así de buenas a primeras, solo ya no llegó y punto. Dejó la iglesia. Yo en un sueño el Señor me mostró la situación que esa iglesia estaba viviendo y así llegué un domingo y vimos que lo que yo había soñado era real, así se estaba viviendo. Pero fíjense, hermanos, que me sorprendió y me sacó una sonrisa, porque tiempo después este pastor tiene un oficio, este hermano que era pastor tiene un oficio, abandonó la iglesia y se puso a trabajar en su oficio. Y que lo van contratando en X empresa y que comienza a ganar un montón de dinero. Y yo pensaría, y tal vez alguien pensaría, abandonó la iglesia, seguro Dios ahorita lo va a matar con un trueno, con un algo, y que no. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que lo contrataron en una empresa y comenzó a ganar, escuchen, todo lo que como pastor nunca ganó, lo comenzó a ganar en esa empresa. Entonces un día yo estaba sacado de onda. Yo dije, Señor, o sea, no me tienes que dar cuentas ni nada, pero o sea, pues, sí me hace un shock, porque mi fariseo interior está esperando que lo reviente un trueno y resulta que está ganando como nunca en su vida ha ganado. Y entonces el Señor me habló y me dijo, le estoy pagando todo su servicio que me prestó cuando me lo prestó. Y el Señor me dijo, yo no le quedo a deber a nadie. Y entró en una rachita, hermano, de 3, 4 años donde estuvo trabajando y le pagaron mucho. Pero yo, hermano, sí estaba sacado de onda porque no entendía. O sea, yo decía, Señor, pues ¿cómo es esto? O sea que entonces te podemos dejar plantado y nos va a ir bien. Y el Señor me habló claramente y me dijo, le estoy pagando sus años que me sirvió. Yo no soy deudor de nadie. Eso, hermano, solamente se lo digo porque el Señor no es deudor de nadie. El Señor, hermano, no, si Él nos llama obreros, no solo significa que espera que trabajemos, significa que hay un salario de por medio. ¿Cómo? Yo no lo sé, hermano, porque yo mismo me enloquezco en las formas en las que Dios te paga. ¿Sí me entienden? Entonces yo no le puedo decir, hermano, va a ser así, porque a mí Dios nunca me dijo te voy a pagar así o te voy a pagar así, pero de que me ha pagado, me ha pagado. Entonces el Señor no se queda, hermano, con absolutamente nada. Y yo creo, hermano, que si aún en lo natural a los buenos trabajadores les pagan bien, imagínese, hermano, con Dios.
Y yo sé que nadie lo hacemos por eso, lo sé. Nadie de nosotros servimos a Dios con la mano así. Pero es que esto no es de cómo somos nosotros, es de cómo es Dios. Y Dios no le debe a nadie. Entonces, si Él nos llama obreros, Él nos asigna un trabajo que si nosotros lo hacemos bien, si en lo natural al que trabaja bien le pagan bien, en el Señor, hermano, el que trabaja bien, el Señor le va a pagar bien. Entonces no quiero que olviden eso tampoco, no quiero que lo ignoren, como dice el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis de que el Señor a sus obreros les sabe pagar, y si somos buenos obreros, el Señor nos sabe pagar bien también. Amén. Entonces, en un año, en un tiempo agradable, hay que ser obreros agradables, trabajadores agradables. Amén. Entonces, vamos a servir este año, hermano, y que todos los que sirven al lado de nosotros digan: qué agradable este sujeto. Qué agradable trabajar con este hermano, con este líder, con este pastor, ¿verdad? Y no que la gente diga: ay, Señor, ¿cuándo nos cambias al pastor? Sino que la gente diga, los servidores de cada área digan: qué agradable trabajar así. O sea, si es demandante y si es esfuerzo, pero qué bonito, qué satisfacción, qué deleite poder trabajar con este líder, con este coordinador, con este hermano, etcétera. Amén. ¿Cuántos responden a ese llamado para en este año, año agradable, un año 2025, hermanos, donde hay una palabra del Señor? Usted y yo respondemos. Amén. ¿Y cómo respondemos? Siendo buenos trabajadores, obreros aprobados. Y vamos a procurar no tener de qué avergonzarnos. Y si en el camino la regamos, hermano, no dudemos en reconocer nuestros errores, en pedir perdón si lo tenemos que hacer. Y eso también nos hace servidores, obreros irreprensibles delante del Señor. Así como están, oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y nos invitas a entrar en un tiempo agradable. Pero también nos llamas a ser obreros agradables. Nos llamas a ser trabajadores aprobados, trabajadores agradables delante de ti, y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos, por favor, para que lo podamos hacer. Ayúdanos para que lo podamos llevar a la práctica y que podamos atender a todo lo que tú nos estás marcando y nos estás pidiendo, Señor. Queremos responderte, Señor. No queremos dejar pasar una palabra, una oportunidad que tú nos das. Sabemos que no solo de pan vive el hombre espiritual, pero de todo rema que sale de la boca de Dios vivirá el hombre espiritual. Y nosotros este año queremos vivir en este rema. Queremos ser obreros, trabajadores aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, porque aun cuando tengamos que reconocer errores, lo queremos hacer, porque aun cuando tengamos que reconocer alguna falta, alguna negligencia, lo haremos, corregiremos y avanzaremos en tu servicio, Señor amado. Así que gracias por este llamado, gracias por esta oportunidad, gracias por esta palabra que tú nos das en esta noche, a la cual decimos amén en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor y a su palabra. Gloria a Dios. Amén. ¿Está animado para ser un buen trabajador este año? Sí, amén. Está motivado para ser un obrero aprobado para el Señor. Bueno, hermanos, ya nada más un par de indicaciones. Ahí está la palabra que nos anime, pero les quiero recordar que esta reunión que estamos teniendo ahorita la queremos tener el primer lunes de cada mes, y la instrucción es esta. A ver, aquí Timoteos, les voy a decir en lo que se tienen que ocupar. Entonces, la reunión esta que estamos teniendo es el primer lunes de cada mes, salvo alguna excepción donde yo les tuviera que pedir que porque estoy fuera o algo así lo pospongamos, aunque yo también estoy tratando de ajustar mi agenda
para poder estar aquí el primer lunes de cada mes. El lunes de enero estuvimos aquí, ¿verdad? Solo que estuvimos aquí iniciando el ayuno, pero de que estuvimos aquí como yo había dicho, como habíamos instruido. Entonces la indicación es esta: todos los pastores con algunos servidores de los que estamos acá en la zona metropolitana, todos tenemos que venir de manera presencial. ¿Por qué? Porque pues, nosotros somos los que tenemos que poner la línea de esfuerzo a nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, la reunión del primer lunes de cada mes es una reunión presencial para todos los que estamos en la zona metropolitana, a menos que estuvieran enfermos o algún problema que obviamente entendemos, pero esas son las excepciones. La norma es que tanto pastores como servidores, a los que convoquemos, por supuesto, nos vamos a ver el primer lunes de cada mes para meditar en la palabra, para animarnos, algunas veces para orar unos por otros, para lo que el Espíritu Santo quiera hacer. En una de esas nos quiere ungir, ¿verdad? Y el que no vino, pues se lo perdió. Entonces, es importante, hermanos, que atendamos esto. Una palabra que el Señor a mí en lo personal, me ha inquietado mucho es: Zorobabel, esfuérzate. Y yo les decía, ¿cuál era el trabajo de Zorobabel? Gobernar, administrar. Entonces a mí el Señor me ha dicho: esfuérzate este año más en gobernar, en administrar. No dejes cosas sueltas, porque si dejas cosas sueltas creyendo que se entiende, no se entiende. Entonces mejor marca la línea, mejor establece los puntos, y así ya todos sabrán a qué se tienen que adherir, ¿verdad? Entonces, la primera indicación es que el primer lunes de cada mes nos vamos a reunir por la noche. Los que vienen de trabajar pues le corren, se apresuran y llegamos y nos reunimos a este tiempo. Y todos los que están en la zona metropolitana es presencial. ¿Para quién es la reunión en Zoom? Bueno, para los que están en Sinaloa, para los que están en Chihuahua, para los que están en Oaxaca, para ellos es la transmisión. Los que estamos acá venimos de manera presencial, amén. Lo siguiente que les quiero decir, hermanos, es ahora en los días del ayuno estuvimos visitando algunas iglesias, y por lo menos para mí considero que es un tiempo que ha ayudado, que ha fortalecido, que ha animado. Entonces lo vamos a hacer en el transcurso del año. Ahorita todavía no lo establezco, pero me gustaría que una vez por mes, probablemente en sábado, tengamos una reunión en cada iglesia. ¿Me di a entender más o menos la idea? O sea, por ejemplo, en marzo, por ejemplo, recibiría la iglesia La Hermosa, ¿no? Tendríamos una reunión, solo tentativamente digo sábado, probablemente tendría que ser otro día, no lo sé, pero a esa reunión entonces iríamos los pastores y los servidores, los líderes de las diferentes iglesias, y pues los hermanos allá serían la iglesia anfitriona. Y lo que quiero, hermano, es que pues entre todos hagamos un fuego más grande, porque sí, yo creo y yo sé que cada quien está trabajando su fuego, cada quien está buscando su fuego, pero pues definitivamente cuando más leños se meten en la fogata, se hace más grande, ¿no? Entonces un deseo que el Señor me dio mientras ayunábamos es que podamos hacer una reunión, por lo menos una al mes, donde podamos llegar todos a esa iglesia que le toca ser la anfitriona, ¿verdad? Y podamos ir ahí, y pues algunos participarán, otros no participarán, es decir, algún día le tocará dirigir la alabanza a alguno de los equipos de alabanza de las iglesias, le tocará compartir a alguno de los pastores o presidir la oración, lo que sea, pero la intención es como procurar hacer más grande el fuego y ayudar a cada iglesia local, amén. Que la iglesia también se active, y como les dije hace un tiempo, hermanos, el año antepasado se me hace, que en Jueces hay un pueblo, los de Lais, que no se juntaban con nadie, no tenían negocios con nadie. Entonces llegaron los enemigos y dijeron: estos no tienen aliados, a estos ahorita los aplanamos, porque no se juntaban con nadie, no tenían aliados. Y yo sé los desafíos que supone aliarse con otros, porque uno se encuentra a veces cada loco, ¿verdad?
cada turulato que uno dice, yo con ese que me voy a estar aliando. Pero yo creo, hermano, que en un orden, en una dirección, es conveniente que nos aliemos, que nos unamos y que de alguna manera podamos procurar seguridad y bienestar para cada iglesia. Amén. Así que ya en estos días les digo, yo pensaría que vamos a iniciar en marzo con estas reuniones y ya les vamos a decir qué día y les vamos a decir qué iglesia recibe, y entonces pues todos nos esforzamos y nos reunimos así en las diferentes iglesias. Las iglesias que están fuera, pues vamos también a programar algo más adelante en el año, y todos los que quieran hacer el esfuerzo y acompañarnos, pues también vamos y bendecimos también a los hermanos que están más lejos. Amén. ¿Fui claro con esto, hermanos? Es todo por el momento lo que les quería compartir de la palabra y las instrucciones que les quería dar para que más o menos vayamos viendo hacia dónde encaminarnos. Amén. Por lo pronto, pues nos veríamos acá el 3 de marzo, se me hace, ¿verdad? Es lunes 3 de marzo, con el favor de Dios. Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque creo que ayer que dijimos de la jornada de limpieza era 2. Sí, es 3, ¿no? Lunes 3 de marzo tenemos nuestra reunión, entonces los servidores aquí de casa pues ya lo saben, ya no, si no les volvemos a decir, ya saben que ya quedamos, y las demás iglesias, pastores y servidores, acá nos vemos también el lunes 3 de marzo. Amén. Bueno, hermanos que están allá en línea, Dios les bendiga a todos los que están por ahí. No los alcanzo a ver a todos, pero Dios les bendiga. Qué bueno que se pudieron conectar y que pudieron estar atentos a estas indicaciones. No solo los pastores, pero también los servidores saben la dirección ahora que estamos tratando de dar. Amén. Pues mis hermanos, Dios les bendiga a los que están allá en línea. Muy buenas noches, que descansen. Y los hermanos que están aquí, antes de que se vayan, queríamos compartir con ustedes un